la respuesta sería netamente económica y política pública. El nivel educativo de la población. ¿Cuáles son las razones por las cuales México tiene un salario mínimo tan bajo? wow, las razones casi son históricas, ¿no? Si nosotros nos vamos a la época colonial, hubo un periodo donde ni siquiera había salarios para ciertos sectores de la población. En algún momento, cuando se dictan las leyes de protección de indios, se establece que se tienen que pagar salarios. Sin embargo, la constante hasta el final de la colonia y todavía los años de independencia del siglo XIX fue que los salarios para ciertos grupos poblacionales eran realmente muy bajos. Esta es una etapa muy importante porque se beneficia a estos sectores de la población al establecerse un salario mínimo. Con Cárdenas tenemos que el salario mínimo llega a ser digamos, deflactado a pesos de hoy, sería un equivalente a 120 pesos el salario mínimo de esa época. Posteriormente, en los años de gobierno de Ávila Camacho y de Miguel Alemán, este salario se va depreciando y llega a ser casi de 40 pesos. Con el desarrollo estabilizador, con Ruiz Cortines, el salario muestra una tendencia a ascender y digamos en la época del milagro mexicano el salario llega a ser, recupera los 120 en el año de 1960 y llega a ser de 220 pesos para 1967 con Díaz Ordaz, ¿no? Que es el pleno del desarrollo estabilizador. Y curiosamente en los años de Luis Echeverría alcanza un máximo de casi 300 pesos el salario mínimo, deflactado a pesos de oro. Entonces, bueno, eso nos da un indicador de que realmente tal vez el momento en que hubo una mejor remuneración fue en la época de Luis Echeverría. Cuando el salario llegó a los 300 pesos, después de eso hubo una inflación en el país. Sí. Y este proceso de inflación tiene que ver con varios factores. Hay mucho dinero circulando en el país. Entonces, bueno, se hace mucho gasto social. Y parte de ese gasto social fue también aumentar los salarios, o sea, dar una mejora salarial. Sin embargo, estos mecanismos, el tener tanto flujo de dinero y el tener tanto potencial de compra sin control que lo balanceara, llevó a un proceso inflacionario, que es el mecanismo natural del modelo capitalista, ¿no? La inflación como una forma de limitar el acceso a los bienes, porque no es posible abastecer a todos de bien. Si nosotros observamos, en el periodo actual, la inflación está controlada, a la par que está controlada el salario. Entonces podríamos decir que en el periodo actual, la estabilidad económica la están pagando las clases de menor ingreso. ¿Y por qué se ha mantenido en este nivel el salario mínimo? ¿Es porque ocasionaría una inflación si se aumentara? Mira, esa es una respuesta que puede ser sí y no, dependiendo de qué momento. Si estamos en un momento en el que la economía es plena, se utilizan todos los factores, un momento en el cual estamos creciendo, el salario está bien pagado, la dinámica productiva está funcionando, todo lo que se está produciendo se está demandando. Al elevar el salario mínimo, pues sí generaría un efecto inflacionario. Ahora, en otro escenario como el que yo considero que pudiésemos estar, más no es una certeza, si tú le subes el salario a una familia, o el salario mínimo a una familia, que a lo mejor te vas a ir consumiendo un poco más de lo mismo, y ese un poco más de lo mismo, pues existe en el mercado, no generaría un proceso inflacionario. Aquí la principal variable es que la actividad económica de México, la actividad económica, pues no ha buscado una diversificación, pero tampoco un proceso de industrialización. Generalmente estamos dedicados a manufacturas de poco valor agregado, ¿sí? Es decir, manufacturas como pueden ser prendas de vestir, como pueden ser alimentos procesados, que en realidad no requieren una transformación tan radical como otras áreas, como podría ser la industria química o farmacéutica, la industria de los componentes electrónicos, etcétera, etcétera, donde ahí se requiere una mano de obra más calificada y preparada
¿ok? Más tecnificada además que en estos anteriores que te mencioné. ¿Por qué? Porque estos pues, prácticamente o envasas o produces una cierta transformación de la materia prima y se lanza al mercado. Estos no, estos productos necesitan un desarrollo mucho más amplio, pero también se ven reflejados por el valor. Por ejemplo, no vas a comparar un kilo de tomate a una computadora. En el mercado son muy amplias las diferencias en precio. Entonces, la existencia de que se evocan principalmente a actividades de poco valor agregado, en consideraciones que también vamos a tener bajos niveles de salario. Entonces tendría que ver con el nivel académico. Puede ser. México tiene en promedio un nivel académico de tercero de secundaria. Y aunque sí tenemos doctores investigadores, en términos porcentuales es muy pequeño comparado con otros países, como por ejemplo Alemania, Suecia, Suiza. Yo creo que es una decisión de política pública, donde el gobierno, de común acuerdo con parte de los sectores productivos, ha decidido mantener ese salario que es funcional, digamos, para las necesidades del país. Una política pública. Si bien el salario mínimo en México es bajo porque no evoluciona y no se ha adecuado a la dinámica económica que hemos venido teniendo, ¿no? Esta dinámica está enfocada, o esta política enfocada a tratar de aprovechar esa capacidad con la condición de que el salario pues no se eleve mucho. ¿Por qué? Porque eso es el diferencial que le da a México una ventaja competitiva, ¿no? El hecho de ampliar o aumentar el salario mínimo o elevarlo sería tomar una medida que fuese en contra de la ventaja competitiva de México, ¿no? La población en general no se vería afectada por un incremento del salario mínimo, ya que, por ejemplo, las multas están ligadas a esta. Bueno, aquí esta situación propiamente del salario, históricamente se ha establecido como un criterio de bienestar. Sin embargo, con el tiempo y con las cuestiones inflacionarias, este indicador, la verdad, ya no es eficiente. Ya casi nadie lo usa. De hecho, hace poco, a principios de año, se modificó esta cuestión de las veces de salario, porque en realidad ya nadie lo representaba. Ya no era un buen indicador para identificar cuántas multas vas a dar por cuestiones también de carácter inflacionario. ¿Qué podemos hacer nosotros, como seres humanos, para mejorar esta situación económica en el país? Yo creo que una de las condiciones que pienso que puede ser es de que en lugar de que seamos dependientes de consumo de productos que no son externos, que son externos, empecemos a darle vuelta a la página o voltear la cara y ver qué es lo que tenemos, qué es lo que nos gusta y poder empezar a fomentar esa cultura de producción local. Más allá de innovación, más allá de consumo en lo local, yo creo que acá la cuestión es una cuestión de producción local. ¿Qué hay que puedo consumir local y qué no hay que se puede producir y lo puedo llevar al mercado? Siempre hablamos de consumo local, pero si vemos que aumentamos el consumo y no la producción, ¿qué vamos a consumir? Siempre hablamos de hay que reactivar el mercado interno, pero ¿cómo lo vamos a reactivar interno? Yo creo que ir de la vuelta a la cara, a la mirada y decir, bueno, a ver, ¿qué hay que sea local que yo consuma y qué no hay que pueda yo producir y que sea local? Yo creo que esa sería una de las vertientes o alternativas a esa, como respuesta a esa tu pregunta. Muchas gracias por ver, compartir y suscribirte.